Es oficial, soy un anciano. Durante los últimos 2 años, me he consolado diciendo que tengo 70 años, pero las matemáticas son simples e implacables. Hoy es mi 75 cumpleaños, y Dios, los años vuelan. No estoy aquí por tus buenos deseos, este no es un hito que me entusiasme. Me alegro de seguir aquí, por supuesto, pero me doy cuenta de que tengo cada vez menos por lo que vivir con cada año que pasa. Me duelen los huesos, mis hijos viven lejos y el otro lado de mi cama ha estado vacío durante poco más de 8 meses. De hecho, una vez que emita mi voto en contra de ese maldito Trump este noviembre, es posible que no tenga nada por lo que vivir. Así que ahórrate tus felices cumpleaños y tus felicitaciones, por favor. Estoy aquí porque tengo una historia para ti, y es una que nunca te he contado antes. Solía pensar que me lo guardaba porque era una tontería, o tal vez porque nadie lo creería. Sin embargo, he descubierto que cuanto más envejeces, más agotador se vuelve mentirte a ti mismo. Si te soy completamente honesto, nunca le he contado a nadie esta historia porque me asusta, casi hasta la muerte. Pero la muerte parece más amigable que antes, así que escucha con atención. Era el año 1950, el escenario es un pequeño pueblo de Maine. Yo era un niño de 9 años, bastante pequeño para mi edad, con un solo amigo en el mundo del que hablar, y su familia, aparentemente por capricho, decidió mudarse a 2000 millas de distancia. Se perfilaba como el peor verano de mi vida. Mi papá no estaba cerca y mi mamá era una prostituta de las tareas del hogar, vaya, estaba orgulloso de mí mismo cuando se me ocurrió eso, así que no era apto para andar por la casa. Con algunas dudas, decidí que la biblioteca pública era el lugar para estar ese verano. La colección de libros de la biblioteca, en particular los libros para niños, era escasa, por decirlo menos. Pero dentro de los muros de esa mezquina estructura, no encontraría tareas pendientes, ninguna madre que regañara, que Dios la tenga en su gloria. Y, quizás lo más importante, ningún otro niño con el que se esperara que me relacionara. Yo era el único niño con un estatus social lo suficientemente bajo como para pasar sus preciosos días de libertad enfurruñado entre las estanterías, y eso estaba bien para mí. La primera mitad de mi verano fue aún más terrible de lo que había imaginado que sería. Dormía hasta las 10, hacía mis quehaceres y luego iba en bicicleta a la biblioteca, y por bicicleta me refiero a un tronco oxidado de mierda sujeto a un par de ruedas. Una vez allí, dividiría mi tiempo entre molestar involuntariamente a los clientes mayores y hacerlo deliberadamente. Una dama agradable en realidad interrumpió mi incesante chasquido de lengua para sisear un «cállate la boca» a mí, la primera vez que escuché a un adulto usar the F-word. Gran jodida cosa, lo sé, pero en aquellos días era inaudito. Los días tristes se convirtieron en semanas lamentables. De hecho, había comenzado a orar para que la escuela comenzara de nuevo. Hasta que descubrí el sótano. Habría jurado que había recorrido cada centímetro de esa biblioteca, pero un día, en el rincón más alejado, detrás de la colección de idiomas extranjeros, tropecé con una pequeña puerta de madera que nunca antes había visto. Ahí fue donde empezó todo. La puerta no tenía ventanas y estaba hecha de roble que parecía mucho más antiguo que la pared en la que descansaba. Tenía un pomo de metal negro que literalmente parecía antiguo, no me habría sorprendido saber que fue fabricado en el siglo XVII. Grabado en la perilla estaba lo que parecía ser una sola huella. Tenía la sensación de que todo lo que había más allá de esta puerta estaba prohibido para mí y, por lo tanto, probablemente fuera lo más interesante que encontraría en todo el verano. Rápidamente miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie me miraba, luego giré la pesada perilla, me deslicé detrás de la puerta y la cerré. No había nada, solo oscuridad. Di un par de pasos y luego me detuve, desconcertado por la totalidad de la sombra que me rodeaba. Agité mis manos frente a mí en un intento de encontrar una pared o un estante o algo a lo que agarrarme. Lo que realmente encontré fue mucho más sutil, una pequeña cuerda que colgaba desde arriba, pero mucho más útil. Lo agarré con firmeza y tiré de él hacia abajo. En el pasado, muchas bombillas funcionaban con cuerdas y esta fue una de ellas. Mi entorno se iluminó instantáneamente. Estaba parado en una plataforma pequeña y polvorienta que parecía no haber visto vida en bastante tiempo. A mi izquierda había una escalera de caracol destartalada, hecha de madera y que parecía a punto de colapsar en cualquier momento.
La bombilla era la única fuente de luz en la habitación y era débil, así que cuando miré por encima de la barandilla para ver qué había debajo, la parte inferior de la escalera se disolvió en la oscuridad. Estaba empezando a sentir miedo. Este lugar, donde quiera que estuviera, parecía no tener nada que ver con una biblioteca de la ciudad. Era como si estuviera en un edificio completamente diferente. Pero a ningún niño de 9 años le gusta dejar un misterio sin resolver. Mirando hacia atrás, desearía poder decirle a mi yo preadolescente que de la vuelta, regrese, haga cualquier otra cosa además de bajar esa escalera. Te ahorrarás muchas noches de insomnio, diría yo. Pero, por supuesto, no lo sabía entonces, y es posible que no haya escuchado incluso si lo hubiera hecho. Entonces, en lugar de darme la vuelta, respiré hondo, me agarré a la barandilla y miré resueltamente hacia adelante mientras comenzaba mi descenso. La madera de la barandilla estaba seca y cubierta de astillas. Inmediatamente lo solté, extendiendo mis manos para mantener el equilibrio mientras atravesaba con cuidado la escalera. Fue, o al menos pareció, muy largo, y con solo el tenue brillo de la bombilla de hilo muy por encima de mí, mi corazón latía sin piedad en la oscuridad. Incluso los niños pueden sentir cuando algo no está bien, creo, simplemente no siempre les importa una mierda. Cuando mis pies tocaron el piso de cemento en la parte inferior, la luz de la bombilla de arriba era casi un recuerdo. Pero había una nueva fuente de luz, y Dios, nunca lo olvidaré. Directamente frente a mí había una puerta, enorme y de un profundo tono rojo. La luz provenía de detrás de la puerta y brillaba en finas líneas desde los 4 lados, un rectángulo siniestro y tenuemente brillante. Por segunda vez, respiré hondo y atravesé una puerta que no debía haber hecho. En contraste con la habitación húmeda por la que entré, la habitación detrás de la puerta era cegadora. Cuando mis ojos se acostumbraron, lo que vi casi me dejó sin aliento. Era una biblioteca. La biblioteca más perfecta imaginable. Me quedé boquiabierto mientras caminaba, casi con reverencia, más adentro de la habitación. Fue hermoso. Era más pequeña que la biblioteca de arriba, mucho más pequeña, pero parecía casi hecha a mi medida. Los estantes estaban llenos de títulos de colores brillantes, los 2 sillones en el medio de la habitación eran exquisitamente cómodos y el olor, Dios mío, el olor era simplemente increíble. Una especie de mezcla de cítricos y pino. Simplemente no puedo hacerle justicia con palabras, así que me bastará con decir que nunca he olido nada mejor. No en mis 75 años. ¿Qué era esta habitación? ¿Por qué nunca había oído hablar de él antes? ¿Por qué no había nadie más aquí? Esas eran las preguntas que debería haber estado haciendo. Pero estaba intoxicado. Mientras miraba todos los libros y disfrutaba del olor del paraíso, solo pude formar un pensamiento: nunca más me aburriré. En verdad, el aburrimiento solo se escondió de mí durante 3 años. Fue en mi cumpleaños número 12, hace 63 años hasta el día de hoy, que todo cambió. Antes de ese día, visitaba mi santuario en el sótano tan a menudo como podía, generalmente varias veces a la semana. Nunca vi otra alma allí abajo, pero extrañamente permanecí libre de sospechas. Nunca saqué un libro de esa habitación, sino que recogí un volumen en particular donde había dejado de leer durante mi visita anterior. Me senté, siempre en el mismo sillón de color morado oscuro, y siempre dejando su gemelo desnudo y directamente frente a mí. Ese sillón era mío, el otro era, bueno, supongo que entonces no podría haberlo articulado mucho mejor que ahora. Pero no era mío, eso es seguro. En mi 12º cumpleaños, llegué más tarde de lo habitual. Mi mamá había invitado a un par de compañeros de clase y algunos primos a nuestra casa para celebrar, un gesto que encontré más tedioso que tocar. En realidad, solo quería pasar mi cumpleaños sentada, leyendo y oliendo el paraíso. Finalmente, nuestros invitados se fueron a casa y yo llegué a la biblioteca unos 15 minutos antes de la hora de cierre. Eso no importaba, los trabajadores nunca revisaron allí antes de cerrar. Era libre de quedarme tan tarde como quisiera. Esta noche en particular, estaba devorando los capítulos finales de una aventura épica, caballeros, espadas, dragones y similares. No lo olí hasta que leí las últimas palabras y cerré el libro. El otrora exquisito aroma de esa habitación se había vuelto amargo. Me senté por un momento, inquieto.
Objetivamente, pude reconocer que el olor era en realidad el mismo que había sido antes, esa mezcla de cítricos y pino. Simplemente lo percibía diferente y ya no me gustaba. Era la versión nasal de una ilusión óptica, ya sabes, el que parece una mujer joven mirando hacia atrás, pero de repente ves que en realidad es una mujer mayor mirando hacia ti. No puedes dejar de ver eso, y yo no pude dejar de oler esto. El hechizo se rompió. El olor también parecía, por primera vez, provenir de algún lugar específico. Con bastante inquietud, caminé por la habitación, olfateando el aire como un canino enloquecido hasta que llegué a un estante cerca de la parte de atrás. La estantería era perfectamente normal, con la excepción de un título, una gran cubierta encuadernada en cuero de color granate descolorido, con una llamativa huella negra en la parte superior del lomo. Esta era la fuente del olor. Abrí la portada y vi una frase garabateada con precisión en tinta roja como la sangre en la parte superior de la primera página: descansa tus penas, amigo, y déjalas donde están. Observé esta oración, hipnotizado, mientras comenzaba a retirarme a mi silla. Pasé una página. Vacío. El olor se hizo más fuerte. Otra página, en blanco, y el olor se hizo aún más fuerte. Me detuve por un momento, reprimí una mordaza y continué caminando. Luego, cuando me acercaba a los sillones, pasé una página final y allí, en la misma letra siniestra, estaba lo último que esperaba ver: mi propio nombre. Dejé caer el libro. Empecé a correr hacia la puerta, pero cuando desvié la mirada hacia adelante, mi corazón saltó a mi garganta y me detuve en seco. La silla vacía ya no estaba vacía. Un anciano con traje se sentó frente a mí, con una pierna cruzada sobre la otra, mirándome con penetrantes ojos grises y una leve sonrisa. Todo esto fue demasiado. Caí de rodillas y expulsé el contenido de mi estómago sobre la alfombra. Me limpié la boca, mirando mi vómito, cuando escuché que el hombre soltó una risita. Lo miré con incredulidad. ¿Quién eres tú?, pregunté, pánico en mi voz. El hombre se puso de pie de un salto, me agarró suavemente por los hombros y me ayudó a sentarme en la silla. Se sentó, una vez más, en el suyo. Me temo que empezamos mal, dijo, mirando la pila de enfermos en la alfombra. El olor cuesta un poco acostumbrarse. ¿Quién eres tú?, lo repetí. Esta noche, conocerás las dificultades como nunca antes, dijo. Vengo como un amigo, ofreciéndote refugio de ella y de todas las demás tormentas que se avecinan. No quería nada más que irme en ese momento, pero me quedé sentado. Le pregunté de qué estaba hablando. Tu madre está muerta, hijo mío. De su propia mano, en su cocina. La escena es espantosa, debo admitirlo, dijo en tono triste, pero ¿había un brillo juguetón en sus ojos? Seguramente deseas evitar este camino. Puedo mostrarte uno más seguro. Se me heló la sangre ante los horrores de los que hablaba este hombre, pero no le creí. ¿Qué quieres conmigo?, exigí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Él se rió, un viejo y ronco aullido que pareció estremecerlo hasta los huesos. Nada más que tu amistad, querido muchacho, dijo. Entonces, sintiendo que encontré su respuesta inadecuada, expuso. Quiero que vengas en un viaje conmigo. Mi trabajo es noble y serás un buen aprendiz. Y tal vez, cuando termine, suspiró con cansancio, pasándose los dedos huesudos por su fino cabello blanco, tal vez entonces, mi trabajo pueda ser tuyo. Me puse de pie, arrastrando los pies hacia la puerta pero sin apartar su mirada. Estás loco, le dije. Mi mamá no está muerta. Ella no es. Véalo usted mismo, si es necesario, dijo, señalando hacia la puerta. Le lancé una mirada despectiva y corrí hacia la salida. Cuando mi mano se cerró alrededor del pomo, dijo mi nombre en voz baja. A pesar de mí mismo, me di la vuelta. Tu camino no será fácil, amigo. Si alguna vez se vuelve demasiado para ti, y quiero decir nunca, dijo, haciendo una pausa para pasar la mano por la habitación, ya sabes dónde encontrarme. Cerré la puerta detrás de mí y bajé los decrépitos escalones de 2 en 2. Salí de la biblioteca, me subí a mi bicicleta y volé a casa. La puerta principal estaba abierta de par en par. Desmonté, dejé mi bicicleta amontonada en el suelo y me acerqué a la casa con cautela. El anciano estaba mintiendo,
debe haber sido. Aún así, las lágrimas comenzaron a picar en mis ojos. Con el corazón palpitante, entré y llamé a mi madre. No escuché respuesta, así que me dirigí a la cocina. Hasta el día de hoy, no sé por qué lo hizo. He vivido en ese pequeño pueblo de Men toda mi vida, aunque casi siempre me he mantenido alejado de la biblioteca pública. Una vez, cuando tenía poco más de 20 años, reuní el coraje para entrar. La vida era buena en ese momento y mi miedo había comenzado a transformarse en curiosidad ociosa. Donde una vez estuvo la puerta de mi santuario en el sótano, solo había una pared en blanco. Le pregunté al bibliotecario qué había sido de ese sótano, aunque en el fondo sabía la respuesta. No había sótano, dijo. Nunca había habido un sótano. De hecho, si tenía los datos correctos, las ordenanzas urbanísticas de la ciudad prohibían un sótano en la zona. Me ha perseguido ese olor dulce y enfermizo, esa mezcla venenosa de cítricos y pino, desde ese cumpleaños hace mucho tiempo. Cuando vi a mi madre en la cocina ese día, colapsada en un charco de su propia sangre, lo olí. Cuando un hombre que decía ser mi padre tocó la puerta de mi apartamento universitario. Me rogó por dinero y me golpeó hasta matarme cuando me negué, lo olí. Cuando mi esposa abortó a nuestro segundo hijo, lo olí, y nuevamente cuando abortó a nuestro cuarto. Cuando nuestro hijo mayor se puso al volante del Buick de la familia completamente cagado e hizo que mataran a su novia, lo olí. Empecé a olerlo periódicamente cuando mi esposa se enfermó. Murió a fines del año pasado y ahora estoy solo por primera vez en más de medio siglo. Ahora, lo huelo todos los días y se siente como una invitación. Hace unos meses, volví a la biblioteca y la pequeña puerta de roble con la manija antigua estaba allí, justo donde solía estar. Mi paseo vespertino me ha llevado más allá de esa biblioteca todos los días desde entonces, pero no he entrado. Tal vez esta noche lo haré. Tengo miedo de morir, sí, pero últimamente tengo aún más miedo de seguir viviendo. El anciano tenía razón, mi camino no ha sido fácil y dudo que se vuelva más fácil. Descansa tus penas, amigo, y déjalas donde están. Prometió alivio. Un refugio, dijo, ¿tenía razón en eso también? Solo hay una manera de averiguarlo. Después de todo, todavía sé dónde encontrarlo.